Queridos alumnos, bienvenidos a clase. Vamos a divertirnos determinando la composición centesimal de varias sustancias, para que veas que es muy sencillito y que muchas veces necesitamos calcularlas para los problemas de cálculos en química. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, para no fallarle a nuestro señor azul, el teórico, es dar la definición de composición centesimal. Venga, lo tenemos en la pizarra, lee. Vamos, la composición centesimal indica el porcentaje en masa de cada elemento que forma parte de un compuesto. ¿De acuerdo? Es decir, de otra forma, si quieres verlo de otra forma, indicaría los gramos de cada uno de los elementos que forman el compuesto por cada 100 gramos de compuesto. ¿De acuerdo? Bueno, esa es la definición, pero muchas veces lo importante es saber calcularlo. Así que vamos a empezar con nuestro primer ejemplo. Fíjate que es muy sencillo, ¿de acuerdo? Mira, nuestro primer ejemplo. Vamos a calcular la composición centesimal de esta sustancia. Bueno, pues para calcular la composición centesimal de una sustancia, lo primero, cuando nos dan la fórmula, cuidado, porque al final haremos composiciones centesimales sin saber la fórmula. Lo primero es, si conozco la fórmula, es muy sencillo. Simplemente lo primero que tenemos que hacer es hallar la masa molar, la masa molecular de la sustancia. ¿Vale? Fíjate en los vídeos, ya hay otros vídeos que hablan del tema. En principio, para eso necesitamos los datos de los pesos atómicos. En este caso, el del azufre es 32 y el del oxígeno, el peso atómico del oxígeno, es 16. Pues nada, calculamos. En este caso sería masa molecular, sería un átomo de azufre por 32, que es su peso, más 3 átomos de oxígeno por 16, que es su peso. Pues eso sería 32 más 48, serían 80. Ahí tenemos la masa molecular de esta sustancia, de la cual queremos calcular su composición centesimal. Ahora, ¿cómo calculamos la composición centesimal? Pues vamos haciéndolo de uno en uno. Primero, por ejemplo, el del azufre, vamos a calcular el porcentaje de azufre. Pues para ello hacemos una división. En el denominador siempre va la masa molar, la masa molecular total, 80. Y en el numerador, en la parte del numerador, como si solo fuéramos a calcular la masa molecular correspondiente a ese elemento. Como solo hay un átomo de azufre, su peso atómico es 32, pues eso es lo que ponemos en el numerador. ¿Vale? Como arriba, abajo el total, debajo solo el correspondiente a ese elemento. ¿Te fijas? ¿Nos estamos fijando? Venga, pues atento. Lo último, para que eso sea un porcentaje, pues el resultado se multiplica por 100. Pues ya lo demás lo hace la calculadora, nuestra gran amiga aliada en los problemas. Pues nada, calculamos 1 por 32 dividido entre 80 y el resultado lo multiplicamos por 100. Pues en este caso el resultado sería del 40%. ¿Vale? Eso significa que cada 100 gramos de sustancia, 40 gramos son de azufre, ¿vale? El siguiente, el otro elemento, el oxígeno. Bueno, podríamos operar de la misma manera. Porcentaje de oxígeno sería total 80. En la parte inferior va el total. En la parte superior, como si solo fuéramos a calcular el oxígeno, son 3 átomos de oxígeno por su peso, 3 átomos de oxígeno por su peso. Es decir, esta parte de aquí, ¿te fijas? 3 átomos de oxígeno por su peso y por 100 para determinarlo. ¿De acuerdo? Pues bueno, ahí otra vez ya nos quedaría simplemente hacer el cálculo con nuestra amiga, la calculadora. En este caso lo obtenemos y saldría 60%. Y ahí ya se acabó la composición centesimal de esta sustancia. Fíjate en un detalle, fíjate, la fórmula estaba formada por dos elementos. Como ya yo calculé uno, ya yo tenía calculado uno, si quiere otra opción, otra forma sería pues de hallar el porcentaje de oxígeno, sería a 100, que es el total, le restamos el del otro elemento, que era el azufre, y también obtenemos el 60. Serían las dos maneras de determinar el porcentaje de oxígeno. ¿De acuerdo? Venga, fíjate que vamos a hacer un nuevo ejemplo.
Bueno, ahí tenemos nuestro siguiente ejemplo. Nos piden calcular la composición centesimal del ácido nítrico. Para ello tenemos los pesos atómicos, ¿de acuerdo? Bueno, como conocemos la fórmula de la sustancia, procedemos igual que antes. Primero calculamos la masa molecular y a partir de ella vamos determinando los porcentajes individuales. Pues venga, empezamos. Primero la masa molecular. Vamos a ponerla por aquí. Masa molecular, pues está formada por un átomo de hidrógeno, su peso es 1, su peso atómico, más un átomo de nitrógeno, su peso es 14, más 3 átomos de oxígeno, por 16, que es el peso atómico del oxígeno. Pues calculamos eso y obtenemos 63. Ese sería el total, ¿de acuerdo? Y ahora ya individualmente vamos haciendo cada uno. Empezamos. Porcentaje de hidrógeno, en este caso sería, como si solo tenemos en cuenta el hidrógeno, un átomo de hidrógeno por su peso atómico, dividido entre el total, 63, y por 100 para que sea un porcentaje. Pues nada, toca nuestra amiga calculadora, pues sería 1 dividido entre 63 por 100, pues obtenemos 1,587%. Bien, hecho ya el del hidrógeno. Vamos a por el del nitrógeno. Porcentaje de nitrógeno. Pues sería un átomo de nitrógeno por 14, que es su peso atómico, partido del total, y por 100 para convertirlo en porcentaje. Pues venga, 1 por 14 dividido entre 63 y por 100. Obtenemos 22,222 de porcentaje de composición centesimal en masa del nitrógeno. Y por último el oxígeno. De oxígeno sería, tenemos 3 átomos de oxígeno por 16, ¿vale? Como si solo tuviésemos en cuenta esto, ¿vale? Entre 63 y por 100. Así que también la calculadora, nuestra amiga calculadora, hay que ponerle nombre a la calculadora para hacerla como de la familia. Bueno, pues en este caso tendríamos 76,190%. ¿De acuerdo? ¿Te has fijado cómo hemos operado el problemita? Fíjate, ¿vale? Simplemente si quieres comprobar que la suma esta da aproximadamente el 100%, a veces falla algún decimalito, pero bueno, normalmente 4. ¿De acuerdo? Fíjate cómo lo hemos hecho. Venga, vamos a por otro ejemplo, ¿de acuerdo? Borro la pizarra y vamos a por el siguiente ejemplo donde conocemos la fórmula. Bueno, ahí tenemos tercer ejemplo. Tenemos que hallar la composición centesimal para esta sustancia y nos proporcionan la fórmula, por supuesto, y los pesos atómicos. Pues venga, procedemos de la misma forma que en los ejemplos anteriores. Como conocemos la fórmula, a partir de la masa molecular. Venga, hallamos primero la masa molecular de la sustancia. Sería un átomo de calcio por 40, que es su peso, más 2 por 1, 2 átomos de cloro por su peso, que es 35,5, ¿ves? Los pesos los tenemos aquí, más 2 por 4, recuerda que este número multiplicaba siempre el interior, 2 por 4, 8 átomos de oxígeno por 16. Vamos, nuestra calculadora, más 2 por 35,5, más 8 por 16, obtenemos 239. Ya tenemos la masa molecular. Pues a partir de esa masa molecular determinamos nuestros porcentajes en masa o composición centesimal, ¿de acuerdo? Empezamos con el calcio. Porcentaje de calcio, pues recuerda, sería un átomo de calcio por su peso atómico partido del total, 239 por 100. Hacemos por 100, sería 16,736%.
Ya tenemos el primer porcentaje, el porcentaje de calcio. Vamos ahora al porcentaje de cloro. Pues sería 2 por 1, 2 átomos de cloro, 2 átomos de cloro por 35,5. ¿Vale? Si te fijas, si hemos calculado, esas cosas las vamos teniendo aquí, ¿ves? El 1 por 40 estaba aquí, el 2 por 35,5 está aquí. Eso realmente casi que simplemente es volver a mirar esto. Pero la parte que le corresponde nada más. Venga, 2 por 35,5 dividido entre 239 y por 100. Obtenemos 29,707%. Y el último, el porcentaje de oxígeno. Porcentaje de oxígeno, pues sería 2 por 4, 8, 8 átomos de oxígeno por 16, ¿ves? Lo mismo que tenemos aquí, fíjate, entre 239 y por 100. Así sería 8 por 16 dividido entre 239 y por 100. Pues tenemos aquí 53,556%. Pues ahí tendríamos la composición centesimal de esa sustancia de la cual conocíamos la fórmula. ¿Vale? Fíjate bien cómo lo hemos hecho. Para que sepas ir haciendo las composiciones centesimales a partir de una fórmula de sustancia que nos proporcionan. Ahora lo que vamos a hacer es determinar, también nos pueden preguntar la composición centesimal sin darnos la fórmula. Entonces lo que tienen que hacer es darnos datos sobre las masas, porque al fin y al cabo, recuerda que la composición centesimal lo que nos indica es el porcentaje en masa. Venga, vamos a verlo para que descubras cómo es y te darás cuenta que es muy sencillo. ¿Vale? Venga, fíjate bien, copia este, borro y empezamos el siguiente ejercicio. Bueno, aquí tenemos el problema que estábamos hablando. Fíjate, nos dicen una muestra de un gas formado por carbono y oxígeno tiene la siguiente composición: 3,446 gramos de carbono y 9,189 gramos de oxígeno. Hallar la composición centesimal. ¿Ves? Te fijas, en este caso, en el problema no nos han dicho la fórmula del gas, no sabemos cuál es su fórmula, así que no podemos operar como en los tres ejercicios anteriores. Lo que sí nos han proporcionado es, uy, ya se nos cayó el muñeco azul. Sí nos han proporcionado lo que está formado por carbono y oxígeno exclusivamente, no hay nada más, y nos proporcionan la masa que hay de carbono y la masa que hay de oxígeno. Pues lo primero que tenemos que hacer es determinar la masa total de la muestra. Masa de la muestra total, masa muestra total, ¿vale? Masa de la muestra total pues sería sumar los 3,446 gramos que hay de carbono más los 9,189 gramos que hay de oxígeno. Usamos la calculadora para eso. Aquí la tenemos ya, 3,446 más 9,189 y tendríamos 12,635 gramos de muestra total. Esa sería la masa total de nuestra muestra. Pues nada, ahora ya simplemente para hallar el porcentaje de cada uno, pues sería porcentaje de carbono, pues utilizamos solamente la masa del carbono, la que nos decían que era de carbono, la dividimos entre la masa total de la muestra, y multiplicamos por 100 para que eso sea un porcentaje. ¿Vale? Pues cogemos la calculadora y lo hacemos 3,446 dividido entre 12,635 y por 100. Pues sería un porcentaje del 27,273%. Ahí tendríamos el porcentaje de carbono. De la misma forma hacemos para hallar el porcentaje de oxígeno. Pues vamos a hacerlo. Porcentaje de oxígeno sería la masa que teníamos de oxígeno, 9,189, entre la masa total de la muestra, que la tenemos aquí calculada, y por 100. Pues nada, calculadora,
y 9,189 entre 12,635 y por 100. Pues en este caso obtendríamos 72,727%. ¿Vale? De todas formas recuerda que otra opción, otra forma de hacerlo, como solo nos queda, el compuesto estaba formado solamente por carbono y oxígeno y aquí ya tenemos el del oxígeno, otra forma de hallar el porcentaje de oxígeno sería a 100% le resto el de carbono, el del otro elemento, pues y obtenemos lo mismo. ¿Vale? 273. Obtendríamos también esto. ¿De acuerdo? Sería la otra forma, en lugar de calcular la división, para el segundo elemento lo hacemos por diferencia con el 100%. ¿De acuerdo? Venga, vamos a ver el último ejemplo para dejar esto bien sellado y cerrado y que lo entendamos todo perfectamente. Otro ejemplo que será también sin la fórmula, pero con un pequeño matiz. ¿De acuerdo? Venga, apúntate este y ahora vamos a por el siguiente. Bueno, aquí tenemos el último ejemplo que vamos a trabajar. Nos dicen una muestra de un gas formada por hidrógeno y nitrógeno, ¿vale? Tiene hidrógeno y nitrógeno, tiene una masa de 30 gramos, ¿vale? Pues lo que nos están diciendo es que los 30 gramos es la masa de la muestra total, ¿ves? Es la diferencia con el problema anterior, que ahora la masa total me la están dando directamente. Su análisis nos indica que contiene 24,705 gramos de nitrógeno y nos dice la masa de uno de los elementos que la forman. Por lo tanto, y nos piden calcular su composición centesimal. Por lo tanto, ahora es al revés, tengo la masa ya total, tengo la masa de uno de los elementos, pues haciendo la diferencia, vemos la masa del otro elemento, que en este caso sería el hidrógeno. Pues entonces, la masa de hidrógeno sería al total de la muestra 30, le quitamos lo que hay de nitrógeno. Usamos nuestra calculadora, 30 menos 24,705 serían 5,295 gramos de hidrógeno. En el problema nos ponen que la masa de nitrógeno es de 24,705 gramos, ¿vale? Pues ya podemos proceder a calcular los porcentajes, la composición centesimal, ¿de acuerdo? Pues venga, porcentaje de nitrógeno, pues sería 24,705 entre el total de la muestra que eran 30 gramos, el total de la muestra que eran 30 gramos, ¿vale? Y por 100 para que sea un porcentaje. En este caso sería 24,705 dividido entre 30 y por 100, pues serían un 82,35% es de nitrógeno. Para el hidrógeno, pues procedemos de la misma manera. En este caso la masa de nitrógeno sería esta, 0,295 entre 30, que es el total, por 100. Pues hacemos 5,295 entre 30 y por 100. Pues obtendríamos 17,65%. ¿Te fijas cómo lo hemos hecho? ¿Vale? De todas formas, también podríamos haberlo hecho un pelín más fácil. Venga, para que lo veas, lo hacemos. ¿Cómo hacerlo un pelín más fácil? Pues mira, realmente yo este cálculo no lo necesito. Yo no necesito este cálculo. Yo me puedo decir, mira, me voy a ahorrar este cálculo, no lo hago, yo no hago ese cálculo. Solo tengo en cuenta la masa del nitrógeno y solo calculo el porcentaje de nitrógeno. Calculo el porcentaje de nitrógeno como hicimos antes. ¿Cómo hallo el del hidrógeno, que es el otro elemento y la sustancia solo está formada por esos dos elementos? Pues recordando que al 100%, que sería el total, le resto el porcentaje de nitrógeno. ¿Vale? Y obtendremos otra vez el 17,65%. ¿Vale? ¿Te has fijado cómo lo podríamos hacer más fácil ahorrándonos esta resta? En lugar de restar las masas, lo que hago es restar ya el porcentaje. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, espero que te haya sido de utilidad cómo trabajar
con la composición centesimal. No te olvides, un me gusta. Estamos trabajando para que te guste, ¿de acuerdo? Venga, se lo damos al señor Búho y al señor Azul Teórico, que se van a poner contentos. Sigue practicando, sigue divirtiéndote con la química, sigue entreteniéndote con nosotros. Te esperamos en el siguiente vídeo. Nos vemos.